Buen día, hermanos. Para mí un privilegio hoy compartir la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de segunda a Timoteo. Hoy vamos a tratar el tema desde el pasaje, desde el versículo 12 del primer capítulo hasta el versículo 18. Eso es lo que vamos a ver. Bien, los hermanos que están de pronto allá, si quieren, pueden también pasar aquí adentro. Ahí están bien, también. Ok. Bien, entonces vamos a leer el pasaje del 12 al 18 de 2 Timoteo capítulo 1. ¿Algún hermano que lo quiera leer ahí, Reina Valera 60, para ilustrar a todos? Y luego los vamos a ir leyendo paso a paso. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar la exposición con el versículo 12, que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La primera afirmación de este versículo es: por lo cual asimismo padezco esto. Pero cuando tenemos un por lo cual, pues no podemos seguir leyendo, porque tenemos que ir atrás a ver cuál es la razón de ese por lo cual. Entonces, cuando vamos atrás, ya Jorge los 2 domingos anteriores nos ha dado el panorama de lo que ha pasado atrás. Entonces pues voy al versículo anterior, ¿sí? En el 11, a ver si allí puedo hallar cuál es el porqué de ese por lo cual. Es decir, cuál es el porqué de que asimismo Pablo padece esto. Es lo primero que tenemos que analizar. En el 11 dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí no nos explica el por lo cual. Antes nos da un problema más, y es que ahora tenemos un del cual. O sea, tenemos un por lo cual y ahora un del cual. Entonces ahora tengo que saber cuál es ese del cual. Entonces tengo que ir al 10. Pero ¿a qué hora ha sido? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Del cual, o sea que ese del cual implica el evangelio. O sea, ahí ya explicamos el del cual, ¿sí? Por ese evangelio, ¿sí?, Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero todavía no nos ha explicado la palabra el por lo cual. Entonces tenemos que seguir yendo atrás. Entonces en el 9 nos dice algo que nos va a explicar también algo del 10, que es que en el 10 nos dice que ha sido manifestada. No solo el evangelio, ya explicamos el evangelio, que es el del cual, pero nos da que ha sido manifestado algo. Entonces leamos el 9, y en el 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces lo que fue manifestado que ha sido manifestada ha sido la gracia. Pero aún tampoco nos explica el por lo cual. Nos dice que fue manifestada la gracia, ¿sí?, y que debido a la inmortalidad del evangelio, Pablo ha sido constituido maestro, apóstol. Entonces tenemos que ir más atrás. Entonces en el 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Ahí termina el 8, ¿sí? Según el poder de Dios. Entonces, en el 8 nos pone un por tanto. En el 9 nos dice que nos salvó y nos llamó a un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. La gracia fue dada, pero aquí en el 9 nos explica, basado en el 8, nos explica qué es ese por lo cual. Ese por lo cual Pablo asimismo padece es porque nos salvó y nos hizo un llamamiento santo, que está allí en el 9.
Entonces, debido a que Dios nos salvó y nos hizo un llamamiento santo, entonces Pablo asimismo padece, ¿sí? Padece esto. Entonces, ese por lo cual es, o podríamos decir la lectura del 12, porque Dios nos salvó y nos hizo un llamamiento santo, asimismo padezco. ¿Sí? Esa sería la lectura como tal. Bien, entonces está hablando acerca de ese llamado y de pues la salvación que hemos recibido. Bien, ahí entonces ya resolvimos el por lo cual. Y ahora el asimismo padezco, ahí la clave está en usar allí el asimismo. Creo que ahí es una muy buena traducción esa palabra, que no existe en otros idiomas, solo en los idiomas latinos tenemos esta palabra asimismo. Y es porque se identifica plenamente Pablo con lo que le ha dicho antes a Timoteo en el versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, eso es general para todos nosotros, pero se está identificando que Él asimismo ha sufrido, ha padecido. Aunque Dios nos ha dado espíritu de poder, Él ha padecido. ¿Sí? Se está identificando Él a sí mismo, mostrándole a Timoteo ello. Y dice, pero no me avergüenzo, ¿sí? Porque hace partícipe también a Timoteo de antes que también le había dicho que no se avergonzara. Entonces, Pablo le había dado la instrucción anteriormente a Timoteo acerca de el Evangelio, acerca de no avergonzarse de los padecimientos, pero aquí en el 12 se está identificando con él. Se está diciendo, mira, yo que he sido maestro, yo que te he enseñado, ¿sí? Yo también he padecido. Eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo se identifica y hace partícipe de sus propias aflicciones a Timoteo. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque le está dando un ejemplo a Timoteo de lo que es la vida de la obra, de lo que es la vida ministerial, de lo que es haber sido salvado y tener un llamamiento santo, que es a lo que se refiere el por lo cual, o ese versículo 12. Entonces, leyendo aquí, adelante de esto, ya entendiendo de qué está hablando Pablo, dice, porque yo sé en quién he creído. Y aquí le dice, yo sé en quién he creído porque anteriormente le ha participado de el verso 9. ¿Qué dice en el verso 9? Dice de nuevo, quien nos salvó, ¿sí? Y nos llamó con llamamiento santo, ¿sí? Al cual le fue dado la gracia en Cristo Jesús. Es decir, ha creído en Cristo. Él sabe en quién ha creído y no se avergüenza, ¿sí? Por lo que le ha dicho a él, que tampoco se avergüence. Bien. Y luego nos dice, y estoy seguro, o sea que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién es poderoso? Jesucristo, en quien ha creído para guardar el depósito que le ha dado para aquel día. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el depósito? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Bien. ¿A qué se refiere con eso que Dios le dio a Pablo para que guardara? No solo se le dio a Pablo, sino a cada uno de nosotros. El depósito es eso mismo de lo que está hablando. Precisamente aquí la Sociedad Bíblica ha titulado Testificando de Cristo. En la textual ha titulado El depósito, ¿sí? De Cristo, que es exactamente lo que está hablando acerca de allí. Porque testificamos de Cristo, pero ¿por qué testificamos de Cristo? Porque hemos recibido un depósito. ¿Sí? Hemos recibido algo para que ahora nosotros seamos evidencia. Bien, y ese es el depósito. Entonces, ¿cuál es el depósito? El depósito es la salvación y el llamamiento a cumplir la gran comisión. Es decir, la salvación y el santo llamamiento. De eso es lo que está hablando. Ese santo llamamiento es a ser testigos de Cristo, a testificar de Cristo. Bien, ¿cómo testificamos de Cristo? Pues cumpliendo la gran comisión, evangelizando, dando el evangelio a los que no lo han recibido
y enseñando principios bíblicos a los que sí lo han recibido. Bien. Entonces, ese es el depósito, es la salvación y el llamamiento santo. Por la salvación obtenemos la vida eterna. Bien. Y por el llamamiento santo, los galardones en aquel día. Ese es el depósito que Cristo nos tiene seguros porque nos depositó, ¿sí?, esa salvación y ese llamamiento santo. A veces nosotros enseñamos más acerca de la salvación, claro, ese es el hecho gigantesco, ¿sí? Pero aquí lo vemos que es la salvación y el llamamiento, ¿sí? Si estamos aquí todavía, no hemos sido ascendidos al cielo, es porque todavía debemos estar participando en ese llamamiento santo, que es la vida ministerial. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué Dios nos está mandando a hacer? Ese es el llamamiento santo. Pero ese llamamiento santo nos va a dar esos galardones en aquel día. O sea, el Señor Jesús está guardando, tenemos allá una lista de nosotros en la acción en ese depósito. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles han sido nuestras obras? Y van a ser galardonadas. Galardonamos es lo bueno, ¿no? No lo malo. Entonces van a galardonar las buenas obras. Pero también nuestras malas obras, pues nos van a quitar puntos para esos galardones. ¿Bien? Pero el Señor ha guardado ese depósito y lo va a verificar en aquel día. Ese día es el día del tribunal de Cristo. En ese día vamos a ver cuáles han sido nuestras obras de nuestro llamamiento santo. ¿Sí? Esto es aquí una demostración de todo lo que antes ha dicho. ¿Sí? Esta última parte de este pasaje es demostrar que no solo, ¿sí?, le dice a Timoteo que no se avergüence, que va a sufrir también, ¿sí?, pero aquí está demostrando que en él mismo, ¿sí?, hay un depósito así como en Timoteo, porque Dios depositó en cada uno de nosotros. De pronto Timoteo dice, no, pues depositó en Pablo porque es el maestro, pero en cada uno está demostrando la verdad Pablo ante Timoteo. ¿Tenemos nosotros libertad de salvación? Esa libertad que hemos recibido en Cristo. Somos felices por esa salvación, ¿sí? Hemos hallado gracia y hemos recibido esa salvación por ningún mérito nuestro. Bien, pero somos conscientes de ello. Ahorita acabamos de cenar juntos y de recordar, ¿sí?, esa obra de Cristo, esa justificación y redención que nos hace salvos. Bien, y nos hizo salvos a nosotros de la muerte y del pecado. Ya ahora no tenemos la ley de la muerte, del pecado y la muerte sobre nosotros, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bien, eso fue lo que nos hizo. Pero a veces la salvación sabemos que la tenemos, pero creo que, ¿sí?, es algo que tenemos que ahondar más. Bien, tenemos libertad de salvación, hemos recibido a Cristo, dudamos. Yo sé que podemos dudar todavía porque todavía tenemos nuestra carne, ¿sí? Pero debemos estar seguros de esa obra de Cristo, lo que Él ha hecho, porque nos ha depositado su salvación. Eso es lo que nos ha dado, esa obra que Él hizo, y entonces como consecuencia tenemos la salvación, sin ningún mérito nuestro. Bien, debemos pensar, ¿sí? Y si también servimos a Dios ministerialmente, estamos, ¿sí?, recibiendo ese depósito de ese llamamiento santo. Ese llamamiento santo como personas, dando testimonio de Cristo. Y yo sé que no somos Cristo y aún está la carne entre nosotros y aún pecamos. Bien, pero estamos en un proceso con Cristo donde mejoramos al menos hoy mejor que ayer. ¿Sí? Eso es lo que debemos ver. En alguna de nuestras áreas, porque no solo estamos trabajando con Cristo en un área, no solo Él nos está exhortando en una sola área, sino en muchas. Pero estamos en ese proceso testificando de Cristo como individuos y también con la vida ministerial a la cual nos ha llamado. Eso es lo que tenemos que ver. Ese es el depósito que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mire, yo también soy salvo, pero mire, también he recibido este llamado de ser maestro y apóstol, ¿sí?, a los gentiles.
Bien, ese fue el llamado santo que tuvo Pablo. Bien, acá Timoteo está en Éfeso y Pablo está en la prisión, ¿sí? Y aunque Pablo tenía ese llamado, Timoteo, ¿sí? Estaba encargado de, ¿sí? Edificar y ser maestro a estos hermanos en Éfeso. No es el mismo llamado, ¿bien? Pero sí había un llamado santo. Cada uno de nosotros tiene ese llamado. Cada uno. Entonces tenemos que ver, ¿estamos sirviendo a Dios ministerialmente? ¿Qué nos está diciendo Dios que hagamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos siendo luz para otros individuos, para mi familia, para la localidad? ¿Sí? Eso es ese depósito que nos ha dado. Luego entonces le va a dar instrucciones acerca de ese depósito. Y ese es en el verso 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bien. Este versículo requiere estudio por la traducción que tiene. Y si vamos a las traducciones en español, todas tienen la misma y construcción gramatical de la traducción. Todas. Pero tenemos que ver bien lo que está sucediendo, porque podríamos decir, Pablo le dice a Timoteo, retén, ¿sí?, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces podríamos decir, bueno, Timoteo oyó palabras de Pablo. Unas eran sanas y otras insanas. Esa sería la interpretación de cómo está la gramática. O sea, como palabras malas. ¿Sí? Obviamente Pablo, ¿sí?, no era el Señor Jesucristo y tuvo que pues decir de pronto cosas que no eran correctas. ¿Sí? Pero Pablo le está dando una instrucción pastoral a Timoteo. No va a sacar allá su prontuario negativo. ¿Sí? Es como cuando estamos educando a los hijos, pues no les vamos a sacar todos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cierto? No necesitan saber todo, pero sí necesitan saber que también hemos pecado y que, ¿sí?, y que cuando evidenciamos nuestro pecado, pues tenemos que pedir perdón. ¿Sí? Entonces Pablo no se está echando ahí él mismo el puñal. ¿Sí? Y me gusta cómo Samuel Pérez Millos lo trata en su análisis. Vamos a mirarlo. Dice, retén la forma en la traducción Reina Valera 60. En la textual, y Samuel Pérez también usa el modelo. Bien. Ninguna de las dos palabras nos da el fondo. Modelo nos da un poquito más. De pronto podríamos usar de pronto la plataforma. Sería todavía aún más cercano. Pero textualmente lo que significa allí en griego es copia calcada. Eso es lo que quiere decir. Una copia calcada. Una copia fiel. O sea, retén una copia fiel de las palabras, de las sanas palabras que yo te he dicho. Eso es lo que quiere decir exactamente. Porque el modelo, pues sí, es un modelo, pero pueden haber otros modelos, ¿sí? Bien. O la forma, pues pueden haber otras. Pero lo que quiere decir allí exactamente es una copia calcada, una copia fiel de las sanas palabras que de mí oíste. Pero ¿cómo lo trata allí Samuel Pérez Millos? Dice, esta palabra en griego, cuando se está refiriendo a forma, aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces en este mismo pasaje. ¿Sí? Entonces, no, pero en este mismo mensaje a Timoteo. O sea, en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, no en más. Entonces, los comentarios dan que es una palabra que se usa para lo bueno, para lo pastoral. ¿Sí? No es una palabra que se usa para decir un modelo malo, ¿sí?, o una forma mala. Eso es lo que se quiere decir. Por eso allí se usa esta palabra forma o modelo. Pero digamos, en el sentido positivo, ¿sí?, de la palabra. O sea que no podemos estar hablando aquí de algo que sea malo. Entonces, el uso de esta palabra implica que la interpretación de que las sanas palabras que Timoteo oyó de Pablo, pues no serían que Pablo le dijo buenas palabras y también le dijo malas. ¿Sí? Esa no sería la interpretación correcta, aunque la construcción gramatical en todas las traducciones en español está igual. ¿Bien? Y vamos a ver cómo se respalda esta idea. Bien,
La otra vez que se usa esta palabra es en 1 Timoteo 1:16 y es traducida como ejemplo. Bien, en 1 Timoteo 1:16 la traduce como ejemplo. Vamos a mirarla. Entonces, se me cayó el pero no importa. Entonces acá en 1:16 dice, ¿sí? Dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Allí se traduce como ejemplo, es más entendible la traducción de esta misma palabra griega, ¿sí? Y acá se ha traducido como forma. De pronto también podríamos traducirla como ejemplo, retén el ejemplo de las sanas palabras que de mí has oído. Bien. Pero vamos a mirar cómo podemos interpretar acá para tener la mejor interpretación de todo el contexto. Timoteo fue instruido por su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Bien? ¿En qué fue instruido? Cuando Pablo llegó a Listra, Timoteo era un joven, o sea, era menor de 20 años. Pero ya sabía las escrituras, era aventajado, ¿sí?, en la idea de Dios. ¿Bien? Entonces eso fue instruido por su abuela y su mamá. ¿Bien? El padre de Timoteo era griego convertido. También le tuvo que haber enseñado algo de la idea griega o algo del pensamiento griego. No me refiero a la religión griega, pero sí a la forma de entender la creación. ¿Bien? Por eso Timoteo era un joven aventajado. Cuando Pablo se lo encuentra, dice, uy, este pinta bien. Entonces, hey, ¿lo dejan ir conmigo? Bueno, lléveselo. Bien, eso fue lo que sucedió. Entonces se va Timoteo, Pablo y Silvano hasta Troas y se encuentran con Lucas en Troas. Y luego pasan a Filipos y ahí duran 6 meses para empezar la obra. Bien, pero Timoteo ya había sido instruido en los principios básicos de la vida con Dios. Pero Pablo es su maestro. Ese venga conmigo es venga, aprenda conmigo. ¿Sí? Vamos de lado a lado, vamos a ir. Y ellos duran 6 meses en Filipos, que era una provincia romana. Entonces no podían ir ahí ir a predicar porque habían leyes estrictas. Y duran 6 meses ahí. Y bueno, ahí viene todo Hechos, entre Hechos 15 y 16 está eso. Bien, que se encuentran con esta mujer y van a su casa. Y ahí es por primera vez que predican como tal y enseñan, ¿no? Pero ya había pasado 6 meses. Entonces, Pablo y Timoteo estuvieron juntos y Pablo le enseñó a Timoteo. Pablo es un maestro de teología, de hermenéutica, de exégesis, un maestro ya de lo profundo. Mientras que de lo básico, y no digo de nivel simple, sino pues Timoteo era aventajado, o sea, lo básico fueron muy buenas maestras ellas, pero ya de lo profundo fue Pablo su maestro. Entonces, Pablo era maestro de Timoteo. Bien. Y no era su maestro de primera generación, sino de segunda. Es decir, porque Silvano iba con Pablo, o sea, Silas, ¿sí? Y ese era su primera generación. ¿Sí? Timoteo era un joven, o sea, era su nieto espiritual, digamos. ¿Sí? Estaba Pablo enseñando tanto a Silvano, que era como su primera generación, y Timoteo, que iba a ser las siguientes. ¿Sí? Eso era lo que sucedía. Entonces, obviamente, Timoteo pues, tenía que admirar a Pablo. Y el hecho de que Pablo se esté identificando con él en el no avergonzarse, en el llamado, en todo el tema que estamos viendo, hace que ya no estén uno allá arriba y el otro abajo, sino de tú a tú. ¿Por qué? Porque ya esta es la segunda prisión de Pablo en Roma, ya Pablo está listo para ser sacrificado, entonces está dejándole el legado a Timoteo. Siga usted, ¿cierto? Entonces ya nos vemos allí de tú a tú. Pero le dice que retenga y que conserve estas palabras que él le habló, que las fije en su conciencia, que las tenga en su conciencia. Pero tenemos entonces que analizar allí sanas, esa palabra sanas allí. Respecto aquí en griego, más que decir sanas, lo que quiere decir exactamente es que más sanas, es decir, quedaría así, retén la forma de las palabras que de mí oíste que son sanas, o sea, no solo sanas, sino que son sanas.
Entonces, porque sanas palabras se podría interpretar de nuevo. Le dijo sanas palabras y también le dijo insanas palabras. Obviamente sí le dijo, pero no es la idea de la enseñanza. Sino retén de mí las palabras que oíste que son sanas. Esa sería la mejor traducción, ¿sí? Es decir, que las palabras son sanas, ¿sí? No retén las palabras que yo te dije sanamente, sino que las palabras que yo te enseñé son sanas. Está viendo la palabra como un todo. Es decir, que le está diciendo, retenga, ¿sí?, lo que yo le enseñé, que eso es bueno, ¿sí? La doctrina. Está diciendo, retenga la enseñanza. No se refiere solo al hablar sus palabras y que algún día haya dicho alguna cosa que no fuera correcta en el lenguaje, ¿sí? Sino se refiere es a que lo que Pablo le enseñó a Timoteo es sano. Es decir, que Pablo está poniendo un fundamento de la doctrina para las siguientes generaciones. Eso es lo que está diciendo. Y Samuel Pérez Millos lo analiza así y creo que llega al fondo de lo que quiere decir. Más que sanas palabras, solo se remite al hablar. Lo que está diciendo aquí Pablo es la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Eso que él le enseñó de Dios es sano, todo en un contexto. Bien, a eso es lo que se refiere. Bien, entonces, retén la forma de las palabras que de mí oíste, que son sanas. ¿Sí? Todo lo que de mí oíste, ¿sí?, de la palabra es sano. Bien, a eso se refiere. Bien, entonces, cuando él retenga esa predicación, esos principios fundamentales de doctrina, los va a hacer en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esta es la parte que me parece práctica para nosotros. Porque pues ellos no tenían la palabra como nosotros la tenemos, no tienen la Biblia impresa, no la tienen ordenada en temas de estudio. Entonces tenían que saber qué fue lo que dijo Pablo, ¿sí? Por eso tenemos que construir sobre el fundamento de los apóstoles. Bien, pero aquí tenemos una instrucción que es para Timoteo para practicar lo que hemos recibido de Dios, y es en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y acá tenemos que ver ello, ¿sí? Solamente la fe y el amor es mediante Cristo Jesús. Pero la fe es lo que yo creo, ¿sí? Y el amor es lo que practico de lo que creo, ¿sí? Entonces, está haciendo ahora, acá este 3 es un puente que llamamos puente entre lo que dije y lo que voy a decir. Ahora está abriendo el tema a decir, mire, todo lo que yo le dije, así se pone en práctica. Porque lo crees por fe, pero lo practicas por obras de amor, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo. Y vamos a comprobarlo aquí, porque le dice en el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, le dice, lo que oíste de mí, que es bueno, ¿sí?, es sano, ¿sí?, guárdalo, reténlo, ¿sí?, y practícalo en fe, creyendo eso, que es verdad, y en amor, que solo puede venir por Cristo, ¿sí?, a través de las obras, de lo que vayas a hacer. Y guarda ese llamado de santo que has tenido, ¿sí?, que solo viene por el Espíritu Santo. Bien, aquí ya Pablo en el 14 no solo le ha demostrado a Timoteo que él también ha sido llamado, que él también ha sufrido, ¿sí?, que él también tiene la misma identificación con él, sino que aquí ya no solo le está enseñando y aconsejando a Timoteo como un maestro, sino que lo trata de igual pidiéndole que guarde el depósito que mora en nosotros. Ya no solo le dijo, guarda el depósito. Yo te digo a ti, guarda el depósito. Yo soy el maestro, te estoy dando una buena enseñanza, un buen consejo, una buena instrucción. Que eso es lo que le dijo antes. Ahora le está diciendo, guarda el depósito que mora por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ahora ya está de tú a tú, ahora sí. Así como ese depósito lo tiene Pablo, por el Espíritu Santo lo tiene Timoteo también, ¿sí? Correctamente. Yo creo que ahí esta parte es entregando la antorcha. Ahí le está dando la antorcha a Timoteo. Mira, por el Espíritu Santo lo tenemos. Aquí quiero leerlo en la textual
porque me gusta más o creo que se entiende más cómo en la textual lo explica. Entonces voy a leerlo. Este es el verso 14. Dice: guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces me gusta que se usa ese por medio, ¿sí? Porque cuando leemos acá en la Reina Valera, pues pasamos ahí el Espíritu Santo de una, ¿sí? Y nos centramos es en guardar. Pero acá es por medio del Espíritu Santo es que tenemos ese depósito. Es por medio de él. El Espíritu Santo no lo tenían solo los líderes, sino cada creyente. Entonces, cada uno es salvo y cada uno puede tener un llamado, ¿sí?, santo, que es ese depósito que mora tanto en ti como en mí. Bien. Entonces, aquí ya le dijo, eso que oíste es bueno, créelo, practícalo, ¿sí? Tú lo puedes hacer igual que yo, es lo que le está diciendo. Inclusive yo creo que hasta mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había una congregación, ya estaban en Éfeso que pues tuvieron problemas, ¿sí? Pero pues ese es el ir y venir de todas las reuniones, de todas las congregaciones. Bien, pero Pablo hasta ahora estaba fundamentando la iglesia, todavía no había como, bueno, vamos a ir el domingo a reunirnos con los hermanos. Eso todavía, hasta ahora estaba empezando, todavía, y decían, uy, pero esto se reúne el domingo y no el sábado, ¿cómo así? ¿Sí? Hasta ahora con Pablo, pero ya la tercera generación ya tenía iglesia. Entonces a Timoteo pues le tocaba lo que era lidiar con la iglesia, ¿sí? Pero era una forma mucho más práctica, ¿sí?, del llamado, de la vida espiritual, la vida ministerial, porque ya había gente, ya había a quien edificar y también ser edificado por los hermanos. Bien, bien, entonces ahora le va a demostrar esto y lo va a demostrar en ello. Un llamado de Pablo acá: guardemos ese depósito que mora en nosotros por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice a nosotros. Guardemos ese llamado que tenemos, esa salvación, guardarla por el Espíritu Santo. No es una cuestión teórica, es una cuestión vivencial. El Espíritu Santo fue dado para que estemos aquí con Él en el día a día. Es decir, todos los días tenemos que tener ese agradecimiento de, no, es pura gracia, yo no me merezco sino que me partan en cuadritos, eso es lo único que me merezco, ¿cierto? Así honramos esa salvación y también ese llamado. Todos los días hay algunos que les dio unos llamados que uno dice, wow, ¿sí? Pero no hay escala de llamados, son los mismos, es el santo llamado. Eso que nos mandó a hacer, hay que hacerlo todos los días dependiendo del Espíritu Santo. No es una planeación estratégica gerencial. Claro que tenemos que planear, ¿sí? Pero ese llamado es la comunión perfecta con el Espíritu Santo día a día diciéndonos, ¿sí? Hay que hacer esto, hay que hacer, hazlo. No es un activismo tampoco, sino es en el día a día. Dios te va a dar desafíos, te va a dar lo que puedes hasta ahora manejar. Él confía en nosotros mucho más que nosotros mismos, pero nos va a poner por testimonio a los otros a través de el llamado que nos pone a hacer. Bien, bien, entonces vamos a ver cómo le ejemplifica aquí esta idea de poner en práctica ese llamado santo y guardar este depósito. Aquí voy a leer del 15 al 18 porque es el mismo tema, pero luego lo vamos a analizar. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien. Entonces ahora le va a demostrar con un ejemplo que conoce Pablo y Timoteo, porque como ya están iguales, ya no es allá el maestro y Timoteo el jovencito que ahora tiene la responsabilidad de la iglesia en Éfeso, ¿sí?, sino ya están de tú a tú como iguales. Entonces le va a demostrar con un hecho que ambos conocen, tanto Pablo como Timoteo. Bien.
Entonces vamos a ver eso que primero habla en el 15. Dice, ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Bien, es obviamente que hay gente que va a abandonar la obra. Siempre ha pasado. Aquí lo dejaron solo, ¿sí? De los cuales me abandonaron todos los que están en Asia. Cuando vamos a mirar la obra de Pablo, vemos que las iglesias, ¿sí? Donde él fue a fundamentar, la mayoría quedaban en Asia. ¿Mm? Bien, las primeras, toda esta obra grande que él hizo en el primer viaje, todo fue en Asia. Bien, pero toda esta gente lo abandonó. ¿Mm? Entonces le está diciendo a Timoteo, en la obra, en la vida ministerial, hay dificultades. ¿Sí? Pues si al Señor también lo dejamos solo, ¿cierto? Hasta Pedro, ¿cierto? Todos. Entonces eso va a pasar, ¿sí? Le está diciendo, ya sabes esto, tú sabes que estos me abandonaron. Todos los de Asia, entre ellos están Figelo y Hermógenes. ¿Bien? Y acá entonces nombra a dos de ellos con nombre propio. Él hubiera podido decir todos los de Asia. Ya Timoteo sabía quiénes eran. Pero ¿por qué nombra a Figelo y a Hermógenes? Primero, estos solo salen aquí, en este versículo, en toda la Biblia. No sabemos quiénes son, quiénes eran. Hay muchas conjeturas. Cada comentario dice su teoría, ¿sí? Pero la Biblia guarda silencio sobre quiénes eran ellos. Pero sí hay un razonamiento de por qué los nombra. Porque, digamos, si hay algunos líderes con los cuales estamos haciendo la obra, pues se espera que esos sean los últimos en abandonarnos, o mejor, se espera que no nos abandonen. ¿Sí? Eso es lo que se espera. Porque son los líderes, están dando de sí más que los otros, se están echando cargas de responsabilidad a sus espaldas, pues se espera que no los abandonen. Entonces, Figelo y Hermógenes, ¿sí?, están nombrados allí para dos cosas. Primero, estos eran los últimos que esperaba que me abandonaran, ¿sí? O sea que tenían que ser gente líder, gente que conocía, porque obviamente los que apenas están conociendo o llevan muchos años, pero no se han dispuesto a ser edificados, pues fácilmente se van, fácilmente lo dejan solo. Pero aquel que ya conoce, pues conoce, tiene más responsabilidad sobre sí mismo, pues es mucho más difícil que deje a los hermanos. ¿Bien? Entonces, estos debieron ser líderes, ¿sí? Y además están nombrados para ver el grado de cobardía que tuvieron. ¿Por qué? Porque se necesita más cobardía para negar algo que es cierto cuando tú lo conoces. En cambio, cuando tú no tienes una creencia tan, pues fácilmente lo dejas y ya, ¿sí? ¿Qué tuvo que haber sucedido? Obviamente había persecución, ¿sí? Habían luchas doctrinales, había gente que quería tener los primeros puestos o el liderazgo, de no la forma de servicio, que es la que dice Dios, sino orgullo, y pues llegaron estos problemas, ¿bien? Pero aunque hay muchas diferencias en los comentarios sobre quiénes eran ellos, la clave aquí es que están nombrados. Eso deja ver que el hecho de que están nombrados es que debe ser evidente el pecado que hicieron de haberlos dejado, ¿sí? Siendo que era gente en la cual se había invertido o gente que era líder. ¿Bien? Y eso ha ocurrido siempre, siempre ha pasado. Nosotros estamos dejando solo al Señor a veces. Cada vez que pecamos, ¿sí? Es cierto, y pues seguimos pecando. Pero qué bueno que reflexionemos sobre cómo podemos dejar a Dios a veces y cómo evitar dejar al Señor solo. Bien, ante la reiteración de nuestro pecado podemos hacerlo, ante la dificultad de ser cristiano, ¿sí? Dejaremos solo a Cristo, ¿sí? Porque pues aquí tenemos Biblia, ¿sí? No nos persiguen tanto, ¿sí? Pero hay algo de persecución, ¿sí? Pero hay en lugares más difíciles, ¿bien? O hay familias más incisivas que nos dicen, usted que es el cristiano y mire, jajaja, ¿sí? Se pone mal genio. Pues todos nos ponemos de mal genio, ¿cierto? ¿Sí? Pero
esperan que seamos como Cristo. No es que nos llamamos cristianos, pero no vamos a ser perfectos como Él. Pero sí que se nos note que antes me ponía de mal genio 4 horas al día y ahora solo una. ¿Sí? Se nota que estás en un camino con el Señor. Eso es lo que debe pasar. Pero no vamos a ser sin pecado, porque aún tenemos nuestra carne y no hemos sido redimidos en nuestro cuerpo. Bien, solo después del tribunal del gran trono blanco, cuando el anciano de días llame, ahí nos van a dar a los que estamos ahí en esa lista, en ese libro, un nuevo cuerpo, ¿cierto? Y ahí ya vamos a ser sin carne. Bien, entonces ya no tendremos pecado. Bien, pero esta idea de dejar solo a Pablo, semejante trabajo de Pablo, y dejarlo solo, ¿por qué? Porque unos dijeron unas cosas de él, como vemos ahí en Corintios, ¿sí? o en Colosenses, que les toca a Pablo defender su ministerio, siempre va a pasar. ¿Sí? Incluso pasa aquí entre nosotros y pasa en estos días. ¿Sí? Y hay dos formas para que eso pase, y acá voy a hacer un énfasis en ello, porque es la instrucción que le está dando Pablo a Timoteo de que eso puede pasar. Entonces, eso puede pasar, pero evitemos que pase. ¿Sí? ¿Cómo evitamos que, o hagamos que pase menos? Porque no podemos evitar que pase 100%. Pero Dios nos da instrucciones para que, ¿sí?, otros no abandonen o nosotros mismos no abandonemos, ¿sí?, la obra y la comunión con los hermanos. Bien, hay dos formas. Y esa nos la da, está en Romanos 14.1 y en Judas 3. Vamos a leerlas. Bien, entonces Romanos 14.1. Romanos 14.1 nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bien, esa es la primera forma. Ahorita vamos a ir a ella. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ahora vamos a ir a Judas 3. Y en Judas 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, en Romanos que no contendamos y en Judas que sí. ¿Sí o no? Pues esas son las dos formas para asegurar que no tengamos problemas y la gente se vaya. Entonces vamos a mirarlas, ¿sí?, rápidamente. Dice: no contender no implica que no dejemos así. En Romanos 14.1, no contengan, ¿sí?, no peleen. Pero eso no implica que, bueno, no peleemos, entonces cada cual hace lo que quiera, porque esa es la idea del mundo. Bueno, yo soy políticamente correcto, yo no quiero pelear contigo, no quiero tener conflicto, entonces tú haces lo que quieras, yo hago lo que quieras y todo se vale. No, no implica que no hagamos nada, sino por el contrario, implica que enseñemos qué dice la palabra. Tenemos que ser activos en ello. Por ejemplo, viene un hermano anglicano y entonces tenemos los bautizos. Y entonces el hombre está trayendo su bautisterio, porque él cree que el bautismo lo va a hacer por aspersión. Y así lo hacen los hermanos anglicanos, y nuestros hermanos anglicanos son salvos. ¿Sí? Allá nos veremos en el cielo, aunque bautizan por aspersión. Y viene el hermano bautista, y entonces él solo bautiza por inmersión, y entonces dice: uy, no, es anglicano. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Contender? No. ¿Qué tenemos que hacer? Edificarnos unos a otros. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver qué dice acerca del bautismo. Y lo que vamos a ver es que la mayoría es por inmersión y una vez por aspersión. Y ya. Entonces, ambas pueden. Entonces, vivimos tranquilos. ¿Sí? Aunque la mayoría de evidencias que tenemos en la Biblia es por inmersión, ¿sí?, pero no es un asunto para contender, sino es un asunto para enseñar y nos edificamos. Bien, entonces, el no contender implica que podemos tener diferencias de opiniones, como de pronto las tuvo Figelo y Hermógenes. Pero debemos ser enseñados e ir a lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común, ¿sí?, son dos cosas. La primera, como seres humanos, que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y podemos razonar. Y la segunda, que si somos cristianos, la palabra es el absoluto.
Entonces, puedo tener mi opinión, tú la otra, pero podemos ir y razonar la palabra y ver y edificar y decir, oye, sí, ambas se pueden. ¿Sí? Hagámoslo, listo, hágale. ¿Sí? O puede decir, no, esto no, o esto sí. ¿Sí? Y eso pasa entre los hermanos. Y a veces inclusive, como ambas se puede, pues entonces este va a seguir con la aspersión y este con la inmersión. Y pues al de la inmersión no le va a gustar que lo haga por aspersión y al otro no le va a gustar que lo haga por inmersión. Pero como ambas se pueden, priorizamos el amor para vivir en comunidad y no nos alejamos. ¿Sí? Pero cuando hay un problema en la iglesia, entonces alguien dice, no, yo creo que esto, ¿sí? Entonces lo dice, de pronto no hubo esa edificación, o de pronto su orgullo no le da para ir a la Biblia y ver que no estaba en lo cierto. ¿Mm? Bien, y entonces ¿qué hace? Se va. ¿Mm? ¿Sí? Se va y arma otra tienda. ¿Sí? Arma otra congregación. Sucede entre nosotros y ahora, ¿sí? En estos tiempos presentes, ¿sí? Sucede. ¿Sí? Yo, aquí como hermano en esta comunidad, soy feliz, ¿sí? Pero, pues hay algunas cosas que digo, no, podríamos hacer esto, ¿sí? ¿Sí? Y ya, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos reunimos es a una cena y no a un desayuno ni a un almuerzo, ¿sí? Entonces yo creo que el servicio debía ser en la tarde, pero eso es lo que yo creo, ¿sí? Pero es un asunto de contender, no, ¿sí? Por la tarde. Y es algo que yo creo porque los papás todo el día trabajando, el papá primer sacerdote con su familia antes que con los hermanos, ¿sí? Entonces tiene que edificar a sus hijos. ¿Y cuál es el único día que pueden levantarse tarde, desayunar y que el papá les enseñe a Dios de verdad y no solo pues haciendo un devocional? ¿Sí? Pues el domingo, ¿sí? Entonces ese es el orden. Pero no perdemos la salvación si nos reunimos temprano, no hay problema, ¿sí? Bien, y eso que a veces subimos aquí tarde y nos queda a 5 metros la reunión. Bien, yo admiro a los que llegan temprano. Entonces hay cosas que podemos tener de diferencia, ¿sí? Pero no vamos a pelear, pero podemos ilustrarnos. Para eso hay maestros, para eso hay ancianos, para eso hay hermanos experimentados que no saben siempre de todo, pero sí hay en la congregación, en la comunidad, alguno que sí sabe bien de algo. ¿Sí? Entonces, si yo digo, uy, tengo dudas en esta parte, digamos, musical, de alabanza, pues yo le pregunto a Alexandra, oye, ¿tú qué? Porque yo no tengo ni idea y ella me edifica a mí. ¿Sí? ¿Sí? Eso es la vida en comunidad. Esa es una forma. La otra forma es la de Judas 3. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. ¿Cómo hacemos para que no quedemos solos? Entonces Judas 3 nos dice, contengan, vaya y peleen. ¿Pero cómo así? Ah, pues sí. ¿Por qué? Porque si alguien viene con una doctrina que se mete, que arremete contra lo divino, la doctrina fundamental, el fundamento que pusieron los apóstoles sobre el evangelio, ¿sí? Entonces ahí sí tengo que contender. Es decir, viene un testigo de Jehová a decirme que Cristo no es Dios. Viene un mormón a decirme que el libro del Mormón tiene más valor que la Biblia. Viene un adventista a decirme que si no me congrego el sábado no soy salvo. ¿Mm? O viene alguien de la Iglesia de Jesucristo Internacional a decirme que los 2 libros de profecía de María Luisa Piraquive tienen más valor que la Biblia porque es una nueva revelación. ¿Qué tengo que hacer? Contender. ¿Mm? La forma para saber quiénes son sectas son con los que me toca contender. Entonces, ahí sí me toca contender y si no quiere seguir lo que dice la Biblia, pues chao, bien ido. Pero en todas las otras no. En todas las otras nos ilustramos y no te vas de la comunidad. La única forma de irse de la comunidad es trasladarse de ciudad. ¿Sí? Esa es la única forma de salirse de la comunidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos la humildad, pues no vamos a dejar solos a los hermanos en la obra, no vamos a dejar solos a los hermanos en la iglesia local. ¿Ven? Pero a veces el orgullo no nos da. ¿Sí? O a veces yo creo que no, como está de moda los judaizantes, entonces ahora vamos a ponernos Yeshua y tal, ¿sí? Y el Eterno, ¿sí? Y entonces como, no, pero mira, la Biblia, Gálatas, ¿sí? Timoteo, ay no, y van y hablen otra, ¿sí? Y eso pasa. Y se van de la comunidad de los hermanos. Pasa, ¿cierto? Ok. Entonces,
Eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Eso puede pasar. Lo dejaron solo a él. Pero la Biblia nos da una advertencia para que no pase. Tenemos que entender que la palabra es el absoluto. Yo puedo creer, me pudieron enseñar, pero hay cosas que podemos, oye, sí, tienes razón, oye, sí. Bien, y vivimos en comunidad. No vamos a estar 100% de acuerdo en todo, pero ese amor entre los hermanos, ¿sí? Esa creencia en Cristo va a darnos esa filialidad común, ese amor fraternal. Bien, bien. Entonces, aquí Timoteo recibe instrucción no como tal de un maestro, sino de la situación que él ya conocía, porque es que a Éfeso quedaba en Asia y a él también lo dejaron solo, ¿sí? Y Timoteo estaba ya solito, adulto joven, con Éfeso, centro comercial y de idolatría de Asia. Entonces era tenaz, era difícil el trabajo que tenía Timoteo. O sea que obviamente Timoteo se dio cuenta que lo dejaron solo, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo, ¿sí?, le dice, mire, van a haber cosas difíciles, la obra tiene dificultades, ¿sí? A veces nos dejan solos, ¿bien? ¿Sí? Pero acuérdate, no dejes ese depósito que Dios nos ha dado. Pero también le muestra el gozo, ¿sí? Porque miren lo que dice. Estos tipos nos dejaron solo Figelo y Hermógenes. Son terribles, ¿sí? Pusilánimes, ¿sí? Cobardes, ¿sí? Orgullosos. Prefirieron irse y dejarlos botados que ver lo que decía la palabra, lo que decían las escrituras, ¿sí? Bien. Oremos para que algún día vuelvan, ¿sí? Y ha sucedido, a veces vuelven. Bien, pero mire lo que le dice ahora. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces ahora viene lo bueno. Van a haber problemas, hay gente que tú le vas a invertir y te van a dejar botado. Hay gente por cualquier cosa, hasta por tu propio pecado, pero porque algún día le hablaste un poquito más fuerte el tono y ya, ¿sí? Y uno, pero ¿cómo va a votar todo por eso? Yo ya le pedí perdón, chao, ¿sí? Eso puede pasar porque son relaciones entre las personas. Pero también hay cosas buenas. Onesíforo confortó a Pablo y no se avergonzó de que Pablo estuviese en la cárcel. Y Pablo pide misericordia por su familia, por Onesíforo y su familia. ¿Sí? Es decir que la familia de Onesíforo, ¿sí?, recibió lo que Dios puso, el depósito que Dios puso en Onesíforo. Y Onesíforo recibió, hey, vaya y busque a Pablo y atiéndalo. Esa era la vida ministerial que tiene que hacer. Entonces él dice, pero no puedo ir si yo vivo en otra ciudad. Entonces él habló con su familia y su familia estuvo de acuerdo que por un tiempo Onesíforo se fuera a Roma a buscar a Pablo y lo atendiera. Y su familia ahora iba a estar sin Onesíforo, pero entendieron ese llamado que hizo o ese depósito que puso Dios allí a Onesíforo. Entonces fue Onesíforo y por eso acá Pablo le dice a Timoteo, mire, también hay buenas cosas, que yo estoy en la cárcel, estoy sufriendo, pero mire, vino Onesíforo, ¿sí? Y me confortó, ¿sí? Tomó un tiempo para dejar donde vivía y vino a Roma y lo atendió. Confortar, ¿sí?, no solo se refiere a que duerma bien, sino a que le dio buen tiempo. Y también implica no solo, ¿sí?, una acción de responsabilidad momentánea o pasajera, sino a más largo plazo, ¿sí? El atender es momentáneo, el confortar es a más largo plazo. Entonces lo que se puede inferir allí es que Onesíforo no solo fue y le llevó algo de viandas, de pronto una almohadita, ¿sí?, de pronto algo de pañitos húmedos y algo para que se aseara, ¿sí?, sino que también tuvo que dar cosas materiales, ¿sí?, para que fuera a más largo plazo. Inclusive de pronto
a más largo plazo de cuando Onesíforo se tenía que devolver a su familia y que Pablo quedara con confort. Bien, entonces también le dio, ¿sí?, cosas materiales, ¿sí?, porque confort implica más largo plazo. Entonces lo atendió, cumplió una de las obligaciones económicas, ¿sí?, que Dios nos llama a los cristianos, y es, ¿sí?, que es dar a los que están a tiempo completo, a los obreros a tiempo completo. Y cumplió con el don, ¿sí?, de dar, ¿sí?, el llamado que Dios le hizo para usar ese don de dar y de hospitalidad, de atender a los otros, ¿sí? Entonces cumplió la gran comisión allí, Onesíforo, ¿sí? Y además en acuerdo con su familia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, también hay buenas cosas, ¿sí? Mira, yo estoy mal, pero mira como Onesíforo. Y miremos lo que dice allí en el 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Entonces no solo fue que, resulta que pasé por Roma y, aquí viene Pablo, venga a verlo. No, realmente la mejor traducción sería cuando llegó a Roma, porque él hizo un viaje específico para ir a Roma a buscar a Pablo. Pablo era condenado a muerte, ya estaba condenado a muerte. Cuando un reo estaba condenado a muerte, ¿sí?, era una cárcel especial, ¿sí? No era fácil salir, era subterránea, ¿sí?, era por debajo. Entonces no veían la luz del día, o sea, el sol no lo veían, ¿sí? No era fácil hallarlo. Segundo, ¿quién va a buscar a alguien que está condenado a muerte? Eso quiere decir que está de acuerdo con lo que esa persona proclamaba. Por lo tanto, está en riesgo él también de ser condenado a muerte. Además, supongamos que halle donde estaba. No es fácil entrar. Acceder no era fácil. Pero Onesíforo tomó todos esos riesgos para cumplir el depósito del santo llamamiento que Dios le mandó. Porque dice, cuando llegó a Roma, cuando estuvo en Roma, ¿sí?, me buscó solícitamente. O sea, no solo fue que, no lo encontré, bueno, vámonos. No, hasta hallarlo. Además que Onesíforo solo tenía una oportunidad, porque su esposa le dijo que sí, que fuera. Ya no podía volver a decir, no, es que no lo hallé, ¿será que puedo volver a ir? No, sí, ya la familia tampoco se puede ausentar todo el tiempo. Entonces tenía que hacerlo. Entonces lo hizo solícitamente, ¿sí?, bajo riesgo de su propia vida. Bien, y lo halló. Bien. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo. Concédale que esta obra que él hizo con Pablo le sea contada por justicia ese día y esté cerca al Señor, porque los que van a estar cerca al Señor van a ser los que van a gobernar en el milenio, los que ganen las coronas, que son esos galardones. Bueno, espero que yo ganara algo, pero ustedes son muy juiciosos. Entonces, concédale el Señor eso. O sea, Pablo estaba agradecido por la obra que había hecho Onesíforo. Bien, muy agradecido. El beneficio recibido por el ministerio de Onesíforo fue clave para generar no solo algo como estuvo bien, sino para que quedase aquí en un ejemplo para Timoteo de las victorias, de los galardones, de las recompensas de la obra. Bien, aunque Pablo estaba en la cárcel, todos lo habían abandonado, Onesíforo fue y lo reconfortó. Por eso es que pide misericordia por su familia y por él mismo. Por eso que esta obra, Pablo la cataloga como una obra importantísima para ganarse los galardones. ¿Bien? Entonces, por último, Pablo le demuestra a Timoteo que en la obra también hay sosiego y también hay regocijo. Aunque hay dificultades, aunque hay problemas, pero también hay regocijo, ¿sí? Onesíforo, ¿por qué? Porque Onesíforo también fue ayudador de Timoteo. Lo vemos en el 16.
al final. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. O sea, Pablo le puso a Timoteo un ejemplo que Timoteo conocía para que Timoteo comprendiese y sintiese lo que Pablo quería enseñarle a través también de las dificultades de la obra y los beneficios de la obra. Porque Timoteo ya había también recibido ayuda de Onesíforo en la iglesia en Éfeso. Por eso le dice, tú lo sabes mejor. Bien. Entonces Pablo acá pone en práctica todo el mensaje anterior de una manera que a Timoteo no le quedara dudas. No solo fue una clase de teología, una clase de doctrina donde uno, ¿será que sí? Sino totalmente el mensaje evidenciado en la teoría y en la práctica en la vida de Timoteo. Totalmente lo que llamamos un testamento correcto. ¿Sí? Eso fue lo que Pablo le pasó a Timoteo aquí en este capítulo que vemos. Eso fue lo que Dios quiso que Timoteo aprendiese. ¿Sí? Luego no tenemos registrado qué sucedió después con el ministerio de Timoteo, pero sí lo que sabemos es que era un adulto joven con una responsabilidad súper grande. ¿Bien? Entonces Dios lo había llamado para cosas grandes. ¿Bien? Y por eso vemos este ejemplo aquí de Pablo. A manera de conclusión, Dios nos ha dado su evangelio. A partir de su evangelio nos ha salvado. Y a partir de esa salvación nos ha dado una misión, un llamamiento santo. ¿Sí? Que nosotros ahora tenemos que entender como Pablo está haciendo evidente a Timoteo. Así es para nosotros. ¿Sí? Así vamos a nosotros entenderlo y seguirlo. Van a haber dificultades, van a haber gozo también en nuestra vida ministerial. Si seguimos acá, tenemos que poner en práctica esta vida ministerial. Si no estás seguro de la salvación o dudas, ora. ¿Sí? Ora y déjate edificar unos a otros. Y si aún no estás sirviendo en ese llamamiento santo, ora, porque Dios ya puso los dones en ti y empieza. Si hay ya alguien o algunos que están haciendo lo mismo en la localidad, ¿sí? Únete a ellos. Y si no, pionera. ¿Sí? Aquí lo digo súper fácil, como si fuera fácil pionerar, pero hazle, empieza, que hay otros que se van a unir a la obra, que van a haber dificultades, pero también gozo. Y muchos de esas acciones van a tener puntos allá el día del tribunal para las coronas. Muchas gracias.